first person in my country in Everest. El momento más difícil creo que fue psicológicamente, fue el paso Hillary, porque este paso es un paso sumamente peligrosísimo. Son como 3 pirámides antes de la cumbre, o sea, uno llega a una falsa cumbre y desde esa falsa cumbre se ven como 3 montañas más, que son como 3 pirámides, pero es súper difícil porque son rocas lisas, es como lajas gigantes, entonces son rocas lisas con hielo. Entonces es un paso sumamente peligroso y lastimosamente ahí están muchísimos montañistas fallecidos. Entonces para mí fue demasiado impactante ver a estas personas porque uno piensa, puedo ser yo. Y lo más triste de eso es que muchos de estos han muerto por cosas por las que una persona no tiene que morir. Por ejemplo, hay uno que está en una posición bien extraña, que yo pregunté cómo había muerto y era porque se había deslizado de una de estas rocas, se quebró el tobillo. Y quebrarte el tobillo no es para morirte, no es razón para morirte, pero ahí sí, porque nadie te puede rescatar, no podés, o sea, nadie, absolutamente nadie, porque apenas uno puede con su cuerpo, o sea, ni siquiera los Sherpas, porque ellos iguales, o sea, ellos van cargando el oxígeno y van como guía tuyo y no pueden, o sea, ellos ni siquiera lo pueden cargar a uno, o sea, uno va con su propia vida ahí luchando y entonces para mí fue sumamente difícil psicológicamente y emocionalmente saber que muchas de estas personas murieron por cuestiones así tan pequeñas como quebrarte un tobillo. Y yo cuando vi eso, yo dije, tengo que volver con vida. Pensé en todas las montañistas que me habían dicho, tenés que guardar energía porque lo peor es el regreso. Me acordé de todas las películas, todos los documentales, todo lo que te dice el regreso es el peor. Y es por eso, porque o sea, yo salí a las 7:30 de la noche para empezar cumbre y estaba llegando a las 6:30 de la mañana. Son 11 horas sin parar, sin tomar una gota de agua, sin comer nada. Entonces tenés que guardar todavía energía para el regreso. Y el regreso es igual, son subidas y bajadas. Y lastimosamente tenés que pasar encima de estos cuerpos. Hay incluso partes donde tenés que engancharte el mosquetón, la seguridad en parte de ellos. Entonces eso para mí creo que fue psicológicamente lo más difícil. Y emocionalmente yo pensaba, tengo que volver con vida. Específicamente también yo hice mucho entreno técnico, es decir, paredes de hielo, aprender a poner tornillos, aprender a poner estaciones, aprender a ser autosuficiente en la montaña, que fue algo que realmente me ayudó muchísimo, porque el último día, el día de cumbre, tuve un problema grave con mi Sherpa se enfermó y prácticamente me abandonó. O sea, estábamos tratando de ver qué es lo que pasó y me dicen los médicos, le ha de haber dado hipoxia, o sea, le ha de haber dado, hay una enfermedad de montaña que se llama psicosis de alta montaña, que da por la falta de oxígeno, porque él se convirtió completamente en otra persona el día de cumbre. Él había sido una persona muy linda, siempre me había estado cuidando, siempre habíamos estado trabajando en equipo, porque se trabaja en equipo, porque mi vida está en manos de él, pero también la vida de él está en mis manos, porque vamos juntos. Y el día de cumbre fue totalmente otra persona, me abandonó literalmente, incluso en el balcony, que es como la mitad del camino, él se sacó el oxígeno que llevaba para mí y lo dejó tirado. Y se fue adelante. Y por suerte, que yo ya había hablado con Indes y les había dicho, yo voy a contratar un Sherpa más y oxígeno extra porque quiero evitar cualquier inconveniente para lograr la cumbre. Y gracias a esa decisión, tenía el otro muchacho que él nunca había hecho cumbre en el Everest, él no sabía ni siquiera cómo poner un yumar, cómo poner un mosquetón, tuve que enseñarle en el camino
porque al ver que el otro me había abandonado, él me dijo, entonces yo tengo que seguir con usted. Y él cargó el oxígeno que el otro había dejado tirado y fue súper estresante. Fue un día muy estresante. El día de cumbre, que tendría que haber sido el mejor día, fue el peor día de la expedición, porque el otro Sherpa se fue y me abandonó. Entonces fue una decisión muy difícil, fue un día muy difícil, pero gracias a esos entrenos técnicos que yo hice y gracias a esos cursos de autosuficiencia en la montaña y de cursos de alta montaña y glaciar, yo pude ser capaz de seguir sin la ayuda del Sherpa, porque hay unas partes sumamente peligrosas, por ejemplo, de lo del Paso Hillary, hay una roca que mide como 200 metros, que está como a 8.500. Estar a esa altura, vos ya estás adentro de la zona de la muerte, entonces sentís la presión atmosférica. Entonces tu cuerpo pesa 4 veces lo que pesa. Y entonces con esas condiciones tenés, y cargando todo lo que vas cargando, porque vas cargando el tanque de oxígeno y todo lo demás cosas que vas cargando, todavía tenés que, bueno, en este caso me tocó ir cambiando las cuerdas a mí sola, porque normalmente con el Sherpa uno se soporta. Por ejemplo, mientras yo tengo que cambiar las cuerdas, él me sostiene, y mientras él cambia sus cuerdas, yo lo sostengo, y me tocó hacerlo sola. Y si yo no hubiera tenido ese tipo de entreno, yo no hubiera podido hacerlo, y hubiera sido una más de las estadísticas, hubiera quedado ahí, y me hubiera congelado, me hubiera muerto. Entonces, agradezco muchísimo todo ese apoyo a todos esos entrenos, y gracias a esos entrenos es que logré sobrevivir ese día tan difícil. Tuvimos súper buen clima y tuvimos también la suerte que no había ningún príncipe o ningún jeque que había cerrado la montaña, porque el año pasado lastimosamente hubo un príncipe que compró la primera ventana, entonces todos los demás montañistas tuvimos que esperar a las siguientes ventanas y ya no hubo buen clima, lastimosamente. Este año, por suerte, la primera ventana estuvo abierta para todos y por eso ese día había mucho tráfico, habíamos como 100 montañistas intentando la cumbre, porque muchos habíamos regresado, muchos era la segunda vez que estábamos ahí, que del año pasado no lo habíamos podido lograr. Y lo clave fue el clima. Como les digo, yo me preparé por muchísimos años físicamente. El año pasado igual, yo me sentía bien, me sentía fuerte y por eso fue tan duro. Cuando el Sherpa me dijo, no puedes seguir. Yo me peleé con el Sherpa esa vez y me acuerdo que empecé a caminar y el Sherpa lloraba y me decía, no, por favor, te vas a morir. Y yo seguía, yo decía, no, ahí está, no puede ser, ¿verdad? Porque yo me sentía bien, me sentía fuerte, pero el Sherpa después me detuvo y me dijo, ok, sigamos, pero si llegas a sobrevivir o si llegamos a sobrevivir, vas a bajar sin nariz, sin manos, sin los dedos de las manos, sin los dedos de los pies. Y ahí yo me acordé de mis hijos, ¿verdad? Y yo dije, no puedo bajar así, ¿verdad? Entonces, pero anímicamente obviamente fue durísimo. Lloré durante todos los días de la bajada. Lloré durante muchos días porque para mí había sido tan duro haberme preparado durante tanto tiempo y que el clima no me hubiera permitido seguir. Esta vez realmente agradezco mucho a Dios, a la montaña, a la vida, a todo que nos permitió tener ese buen clima, porque lastimosamente este deporte no depende 100% del atleta, no depende 100% de cómo el atleta se desenvuelve, sino que también dependemos de las condiciones climáticas de la montaña. Pero esta vez se dio. I am the first person in my country in Everest.